Bueno, pues vamos a continuar con esta interesante jornada de mesas de debate en temas que no tienen que ver estrictamente con la administración de ningún fármaco en concreto, cosa que se agradece, sino que vamos a seguir hablando de temas transversales que son fundamentales para reflexionar sobre lo que hacemos en la asistencia oncológica diaria. Esta tercera mesa va a ser sobre medicina de precisión y diagnóstico molecular en España. Gracias a ECO, gracias a la organización por la invitación. Voy a tener el placer de comoderar con Ruth Vera, a la que conocéis todos. Y Ruth y yo vamos a tener la satisfacción de establecer un debate con 5 ponentes interesantes. Al final nos ha fallado uno, se ha disculpado Javier Puente, que no ha podido asistir a última hora por un imprevisto. Vamos a contar con una mesa bastante equilibrada, porque para hablar de medicina de precisión vamos a contar con 2 patólogos, vamos a contar con 2 oncólogos y vamos a contar con una representante de la industria. Los patólogos, por este orden, van a ser Santiago Ramón y Cajal, del Hospital Vallebrón, actualmente presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, presidente electo desde hace poquito, ¿no, Santiago? Bueno, hará 2 años en mayo. Muy bien. Que seré ya ejecutivo. Vamos a contar con Fernando López Ríos, patólogo también, experto además en la parte de la anatomía patológica que tiene que ver con el diagnóstico molecular del Hospital 12 de Octubre. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a contar con Enar Evia, directora médica de Janssen, de formación bioquímica y también experta en temas relacionados con la medicina, con la genética, tengo entendido. Y como oncólogos, Sergio Vázquez, jefe de servicio del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Y vamos a contar también con Manuel Cobo, del Hospital Regional de Málaga. Este es el escenario, tenemos el tema, Ruth. Muy bien. Adelante. Pues también lo primero, pues muchísimas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Realmente ahora llevamos toda la mañana hablando del cáncer, del aumento de incidencia, de qué vamos a hacer, de que casi no vamos a tener camas suficientes, cambio de modelo organizativo, pero realmente casi es imposible hoy hablar de oncología sin hablar de medicina de precisión o de oncología de precisión, ¿no? O sea que yo creo que esta mesa es absolutamente pertinente. Y para empezar nos gustaría preguntarle al doctor Ramón y Cajal, como ya hemos dicho, presidente electo de Sociedad Española de Anatomía Patológica, ¿cuál es la realidad que nos pongas en el escenario a nivel nacional? Tenemos estrategia específica de medicina de precisión para el paciente oncológico y también si esto está haciendo que comunidades autónomas estén liderando estas estrategias. Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta, porque la respuesta es fácil. O sea, no hay una estrategia nacional a nivel de toda España, como planteas, pero sí que se está trabajando en ello, ¿no? Y de hecho ya hay grupos en el Ministerio de Sanidad y en el Congreso trabajando en ello. De hecho, este martes, el 14, que es 14, ¿no?, se presenta un informe que hicimos unos cuantos, ¿no?, patólogos, oncólogos, estaba Luis Pazares y otros, y la industria sobre la medicina de precisión en España y los requerimientos, pero para informar un poco a diputados y a congresistas, ¿eh? Es decir, yo creo que a nivel estatal está todavía bastante preliminar el tema, ¿no? Que de hecho yo creo que llevamos años hablando con el Ministerio de Sanidad, tanto la SEAP como la SEON, con diferentes ministros, con muy pocos resultados, ¿eh? Muy pocos resultados. Como decía antes Mariano, es un problema a veces de quién es el interlocutor, ¿no?, a nivel estatal. Y en cambio, a nivel de comunidades, yo creo que sí que se está avanzando bastante, ¿eh? Yo os puedo contar luego el modelo que tenemos en Cataluña, que yo creo que es ejemplar, pionero a nivel, yo diría que mundial, sobre todo en la red pública, que está funcionando bastante bien, que llevamos 2 años y que se puede escalar, ¿no? En otras comunidades, pues aquí tenemos al coordinador de la Comunidad de Madrid, que también está muy optimista,
por lo que hemos estado hablando y que luego también podíamos resumir brevemente, ¿no? Y otras comunidades también, porque yo llevamos pues, casi 2 años hablando por toda España, comentando nuestro modelo, ¿no? Que hemos implementado allí, y en Andalucía, Comunidad Valenciana, en Baleares también están en ello. Yo creo que todas las comunidades van a hacer un modelo tarde o temprano. Y luego, ¿cómo los podemos interconectar entre nosotros? Esa será otra historia, ¿no? Pero como casi todo en España, ¿no? Pero ese será un problema. Pero bueno. Sí, quizás es lo que está surgiendo, ¿no? Sí, Tenemos sí. Cantabria también tiene una estrategia. Sí. Navarra, por ejemplo, también tenemos, ¿no? Con financiación pública. Un poco el peligro puede ser que luego todo esto no tenga de un marco común y nos encontremos otra vez ante inequidades como las que hemos estado comentando antes. Yo aquí también quería subrayar, porque yo creo que la mayoría, aquí hay muy pocos patólogos, quizás solamente yo y Fernando, ¿no? Que la medicina de precisión, ¿qué entendemos por medicina de precisión, ¿no? Yo creo que es muy importante definirla. Casi todo el mundo está pensando en un biomarcador, ¿no? Y un tratamiento ad hoc contra esa diana terapéutica. Pero si la medicina de precisión es algo mucho más, ¿no? Para que hacer una buena medicina, lo primero es un buen diagnóstico, ¿no? Que también se ha comentado antes o ayer en alguna de las mesas. Y ese diagnóstico tiene que hacerlo el patólogo. Y para ese mejor diagnóstico es muy importante también la implementación de la patología digital. Es otra cosa que hemos hecho en paralelo en la red pública en Cataluña. Muy importante para que el pilar número 1, tener el mejor diagnóstico posible. Porque en patología y en casi todas las especialidades, las discordancias son importantes. O sea, depende mucho del expertise y de los medios que uno tenga. Si nosotros tenemos un 15 o un 20% de discordancia, según qué patólogo lo ve, a todos los niveles puede pasar algo parecido. Es decir, nosotros, lo primero, hay que saber nuestros déficits, nuestras carencias, e intentar, en este caso, llegar al mejor diagnóstico, que es contar con el patólogo que más sabe de esa área o esa especialidad, por ejemplo, en neuropatologías, sarcomas, linfomas, etc. No todo el mundo sabemos de todo. Eso es el pilar número 1, o sea, hacer un buen diagnóstico. Segundo es estudio de extensión, que se habla poco, pero también es muy importante. El tercero ya es los biomarcadores o dianas terapéuticas, ¿no? Que es un poco lo que estamos aquí más metidos. Y en este sentido, pues es lo que estamos haciendo en Cataluña. Es decir, tenemos el pilar de la patología digital, que en diciembre se terminó de implementar en toda la red pública del ICS, con lo cual vamos a estar los 8 hospitales ya interconectados a nivel del diagnóstico propiamente dicho. Y vamos a poder compartir las imágenes, casos raros, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, el tema de la NGS o patología, digamos, ya molecular. Esto ya es toda Cataluña, no solamente la República del ICS, y es una directriz del gobierno catalán, del CatSalut, en la que, de una forma muy clara y muy directa, pues dijo, bueno, todos los estudios de NGS en aquellos factores o aquellas alteraciones genéticas que sean susceptibles de tener un tratamiento ad hoc, ¿no? Van a ser financiadas, fundamentalmente el pulmón, colon, melanomas, etcétera, en 5 centros, ¿no? Entonces se dividió de una forma muy clara. Quizá ahora lo haríamos de otra forma, pero tumores sólidos en solamente 5 hospitales o 5 laboratorios, ¿no? Tumores hematológicos también en 5, tumores heredofamiliares en 3 y los tumores infantiles solo en 2, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, Valle d'Hebron tiene un territorio muy amplio de Cataluña, todo Girona, Lérida y parte de la zona de Manresa, donde nos mandan los tumores, ¿no? Las muestras de pulmón, colon, lo que sea, ¿no? Y nosotros hacemos el estudio molecular de NGS y eso reenviamos a ellos porque el paciente sigue allí, lógicamente, y es tratado allí. Todo eso, yo creo que está funcionando muy bien. Ya este año pasado vamos a hacer casi 2.000 casos, ¿no? Y con un circuito que en menos de una semana damos el resultado, que tenemos comités moleculares compartidos con el Hospital de Manresa, de Lleida, de Girona, con todos, ¿no? Cada viernes por la mañana con los casos que ellos quieren presentar o comentar. Es decir, es un win-win para todos, ¿entendéis? Sí. Y una cosa importante, antes de... No solamente hacemos... Yo creo que esta directriz del gobierno del CatSalut fue muy importante
la estamos mejorando, ¿no? Porque se están incorporando nuevas indicaciones y nuevos tipos de tumores, pero también conseguimos que se financie factores de diagnóstico y pronóstico en tumores, sobre todo en sarcomas y tumores cerebrales. También hacemos NGS de todos prácticamente. Vale, ¿me permites? Voy a seguir con otra y luego, porque respecto a lo que estabas comentando, quería seguir ahora, si te parece, Fernando, contigo. Parecía hace unos años que una de las barreras para implementar la medicina de precisión era hacer NGS. Luego vemos ¿no? con qué tamaño de plataforma, pero bueno, el diagnóstico. Ya hay datos de coste-efectividad, el coste pues, cada vez es menor y ya tenemos muchas publicaciones que es coste-efectivo en la mayoría de las situaciones, con lo cual parece que esa barrera se ha podido pasar. Pero yo creo que ahora la barrera más importante que me parece a mí, que es la que tenemos ahora, que es la información. O sea, la información que se genera de esos informes, el diagnóstico genómico, cómo se integra, ¿no? Te lo comento a ti como responsable de esta unidad de diagnóstico molecular, cómo se integra eso en las historias, con los clínicos, el papel de los TMBs, que ya también ha salido un poco en la conversación. Esto sería como otra barrera muy, muy importante, ¿no? para incluir. Sí, buenos días. Oye, primero, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, la verdad, para hablar de medicina de precisión con vosotros. Pues yo creo que, Ruth, has dado en la clave. Yo ahora, si os digo la verdad, quiero dedicar los próximos años precisamente a mejorar la comunicación en medicina, ¿no? Que creo que, a pesar de vivir hiperconectados, ¿no? con los teléfonos, con el WhatsApp, pues creo que es una de las principales barreras, ¿no? que tenemos. Porque la información cada vez es más compleja. Yo creo que no debemos tampoco quedarnos con la información genómica, sino con todo el circuito de un paciente oncológico, ¿no? que ya estamos haciendo dianas y biomarcadores en estadios iniciales. Tenemos que repetir los biomarcadores varias veces a lo largo del curso de un paciente. Tenemos también, por supuesto, la biopsia líquida, el tejido, etcétera. Entonces, integrar y dar sentido a toda esa información creo que es uno de los retos siguientes que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por protocolizar los comités clínicos y moleculares, ¿no? Yo creo que todavía la información molecular no se discute en los comités clínicos, realmente por falta de tiempo, ¿no? O se discuten pacientes muy concretos a veces, ¿no? Una rebiopsia, algún detalle, pero realmente probablemente tenga sentido crear comités específicos donde se discuta todo eso. Pero yo creo que es un paso intermedio, porque lo ideal sería que en un futuro pues seamos capaces de discutir toda esa información de una forma más holística en cada comité o incluso en comités más pantumor, ¿no? A lo mejor. Entonces yo creo que esa es una dificultad. Nosotros la verdad es que hemos establecido varios niveles de comunicación y eso nos funciona bien. Tenemos primero una reunión dentro del servicio con toda la gente implicada en las pruebas moleculares y después tenemos, por supuesto, los comités clínicos y los comités moleculares. Pero pensamos que esta manera de integrar la información previa a la discusión clínica da un poco más de sentido y un poco más de sensatez a veces a lo que ponemos en los informes, ¿no? No es que quiera yo dar un mensaje de simplista, pero sí que pienso que a lo mejor no es tan difícil, que a lo mejor estamos empezando la casa por el tejado y que a lo mejor no es tan difícil hacer unos informes de dianas o unos informes de NGS que sean fácilmente comprensibles y que tengan también sentido, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más polémicas ahora, ¿no? Es qué ponemos en los informes, ¿no? Ponemos todo o solamente lo que sea tratable o lo que estamos seguros. Pues yo creo que para mí es un poco parecido a lo que le pasa a un cirujano cuando está operando, ¿no? Que a veces tiene que tomar decisiones clínicas y no tiene toda la evidencia en ese momento, ¿no? O un escáner, ¿no? Tú ves una información radiológica y a lo mejor no registra exactamente todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentar simplificar lo máximo ese circuito de información para acelerar este cambio de paradigma, ¿no? Porque si no me da un poco también de preocupación que nos quedemos en la barrera, como dices tú, ¿no? De los datos genómicos y esto nos impida avanzar, ¿no? ¿Me permite, Senar, que pasemos a los oncólogos? Por supuesto. Bueno, vamos a intentar hacer un diagnóstico, porque después tendremos que plantear soluciones a los problemas que encontréis
dos personas brillantes como vosotros, Sergio y Manuel, vais a ser concisos y concretos en la respuesta, porque sois brillantes. Y transparentes. Y transparentes. ¿Qué problemas encontráis o qué situación veis ahora mejorable en el tema de la medicina de la oncología de precisión en España, en vuestros servicios? Yo, fundamentalmente, eso está claro, que la red, la determinación de biomarcadores tiene que entrar dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, o en este caso somos 16 sistemas autonómicos de salud, sistema público de salud, y tiene que haber una determinación en centros de referencia de lo que es la IES, ¿no? Yo creo que esto es así, para que sea rentable en tiempos y económicamente, ¿no? Por otra parte, yo creo que ciertas determinaciones básicas, el hacer un IDILA, sí que la puedes hacer en un área sanitaria, dentro de los servicios anatomopatológicos y sin ningún tipo de problema. Pero lo que es el INGES, y yo creo que cada vez, y eso también viene de la Unión Europea, se va a hacer el INGES de entrada, ¿no? Por lo menos a ciertos tipos tumorales, donde nos puede dar una mucha información, ¿no? Sobre todo al principio debería estar obviamente, por lo menos por ahora, en centros de referencia. Pero ya a partir de aquí, ¿qué hacemos con toda esa información? Yo me parece que es clave, aparte de que obviamente tiene que haber una equidad en el acceso terapéutico, tenemos que tener acceso a los fármacos una vez están aprobados por las agencias reguladoras en toda España en tiempo para poder usarlos en nuestros pacientes, ¿vale? Una vez que están aprobados por las agencias reguladoras. También que tenemos que tener acceso a ensayos clínicos, no me refiero a que no lo tengamos, tiene que haber una transparencia en la información, tanto a pacientes como a profesionales de los ensayos clínicos que hay no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del Estado español, con facilidades para la movilidad entre áreas sanitarias de estos pacientes, porque si no, todo esto no vale absolutamente de nada, ¿no? Y aparte de esto, disponer de una red de inteligencia artificial que nos permita extraer datos de las historias clínicas electrónicas que tenemos y conocer los resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que esta es la única manera. Y algo súper importante, porque estamos hablando de medicina de precisión, de oncología de precisión, es que siempre tenemos que tener al paciente en el centro, tener en cuenta su opinión y que sepamos, que se habló antes de los Cancer Comprehensive Centers, que los pacientes tienen que ser tratados en su área, porque probablemente no quieran o no puedan moverse de su área. Probablemente tenga que haber centros de referencia para determinadas patologías, y me estoy escapando un poquito del tema, o sobre todo a nivel quirúrgico o a nivel radioterápico, pero no absolutamente para todo, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente es lo realmente importante, ¿no? Eso también yo creo que también es importante. Bueno, yo creo que Sergio lo ha dicho la mayor parte de todos los conceptos importantes respecto a esto. Yo simplemente quiero redundar o reincidir en aspectos más pragmáticos, ¿no? De lo que nos encontramos, la dificultad que nos encontramos en el día a día cuando tenemos delante un paciente, primero, que tiene la oportunidad de hacerse un diagnóstico molecular y que esa oportunidad se pierde o simplemente se retrasa en demasía en el tiempo, que esto es uno de los grandes problemas. Y lo otro es, cuando ya lo tienes, pues la frustración de no poder acceder a toda la innovación terapéutica. Yo creo que en la primera mesa se ha dicho una cosa muy clave y muy significativa, que es que los profesionales que estamos en el campo de batalla, tanto médicos como otro tipo de profesionales, lo que entendemos es de tecnología, pero la innovación, ese concepto de innovación, tiene que estar mucho más por encima. Y aquí no solamente es la innovación de ese concepto diagnóstico, sino la propia innovación terapéutica. Por ejemplo, problemas que nosotros nos encontramos en el día a día. En nuestra comunidad autónoma todavía hay un exceso de inequidad. Y todo esto que se está diciendo, todo esto está muy bien, la red, de la implementación de la tecnología, pero la inequidad ahora mismo, hoy por hoy, es atroz. Es atroz en el sentido de que es cierto que tiene que haber centro de referencia para hacer una determinación de NGS. ¿En qué sentido te refieres? ¿La inequidad en qué sentido? ¿El acceso a la prueba, el acceso al fármaco posterior? La inequidad en el acceso a la prueba. Eso es fundamental. El tema del acceso a fármaco ya es un tema de que hay que hablar un poquito más profundamente. Es un tema, un problema quizá más nacional, ¿no? Pero bueno, pero también hay ciertas diferencias incluso entre comunidades y hospitales. Pero a nivel de nosotros, por ejemplo, bueno, es cierto, tiene que estar esto en centro de referencia. En Andalucía, por ejemplo, hay centros muy potentes, centros de referencia,
donde pues la autoridad sanitaria sí que ha implementado en el servicio de anatomía patológica, pues por ejemplo, en Granada ya está 3 áreas de NGS, en Jaén ya se ha puesto una, en el Costa del Sol, en Marbella también, en Málaga, nuestra capital, no hay en el servicio de anatomía patológica un centro NGS, creo que en Córdoba tampoco. Entonces dice, bueno, pues se envía a otro sitio. A veces tenemos tanta dificultad en cuanto al tiempo que a la hora de decir vamos a enviar esta muestra a otro sitio donde nos la pueden hacer. Es una gestión, desde arriba tiene que ser. Claro. Eso no puede ser cada uno. Claro. De esa manera, es un tema de gestión. Claro, ¿no? es un tema escabroso, que es un tema que teóricamente sería de fácil resolución, claro, pero que tiene que haber una voluntad para ello, ¿no? Y el tiempo es fundamental. Si nosotros queremos decidir algo en una primera línea de un paciente, que es cuando realmente tenemos que decidirlo, la información tiene que ser ávida y lo más precoz posible, ¿no? No me basta solamente con que yo vaya a tener esa oportunidad, etcétera, ¿no? Lo quiero tener pronto para decidir qué es lo que hacer al principio. Cierto es que habrá otro tipo de cuestiones, otro tipo de tumores o con fármacos X, donde a lo mejor puedes decidir en una línea posterior. Pero esta información yo la quiero tener al principio y decidir qué es lo que hacer al principio, ¿no? Luego está el tema del acceso a fármaco, ¿no? Hay una cosa que siempre, en todas las reuniones de oncólogo, pues siempre nos quejamos un poco de cómo lo fácil y en base a unos criterios, que no es el típico ensayo fase 3 randomizado, ¿no? Que está muy bien ser académico, pero cuando hay determinados tipos de enfermedad que son muy infrecuentes y sobre todo huérfanas de una cierta estrategia terapéutica que sabemos que es tremendamente eficaz, y no hablo solamente de cáncer de pulmón, es cualquier tipo de tumor que tenga su enfoque terapéutico dirigido. Yo creo que ese concepto tan académico del fase 3 randomizado, yo creo que hay que superarlo, ¿no? La EMA ya lo supera, y la EMA ya tiene un criterio muy específico que no se basa en un ensayo fase 3, se basa en un ensayo fase 1-2, en base a respuesta, en supervivencia libre de progresión, ¿vale? Esto puede ser más o menos discutible, pero ya lo tiene. Entonces, cuando tú ves las gráficas de lo que se aprueba por la FDA y la EMA y lo que se aprueba o se retrasa o incluso tiene resolución de no financiación en nuestro país, pues la verdad que es una sensación de frustración importante, ¿no? Claro que tenemos ensayos clínicos, pero no siempre hay acceso a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que el concepto de innovación no solamente es el diagnóstico, es súper importante, pero si tenemos ese diagnóstico y no tenemos esa visión de la innovación a aportar el fármaco que realmente sabemos que tiene esa eficacia, que no va a suponer un varapalo económico porque la frecuencia es relativamente baja, hay mucho más gasto en otro tipo de cosas que tiene menos impacto real. Yo creo que hay que darle una vuelta de tornillo a todo esto. Sí, yo quería, por no desviarnos de irnos a acceso, ¿no? Yo quería dar como otra vuelta a la medicina de precisión, ¿no? Porque medicina de precisión nos estamos quedando hasta ahora, y quizá es lo que ahora tengamos que hacer, pero mi pregunta va a ser si tenemos que hacer algo más, con el diagnóstico genómico. Y esto es una de las patas de la medicina de precisión. O sea, cuando tú hablas de medicina de precisión, tienes que incorporar otra serie de variables, ¿no? Como son las ambientales, ¿no? El exposoma, qué influencia puede tener, como son estilos de vida, y todo eso nos llevará a la segunda fase, ¿no? de verdadera medicina de precisión, porque sabemos que una alteración genómica no es respuesta al 100%, o sea que hay muchas más cosas que influyen. Y de hecho ahora ya se está hablando del concepto de High Definition Medicine, en el que se incluyan datos genómicos, ambiente, o sea, exposoma, y hábitos de vida, ¿no? Incluso emociones del paciente. O sea, los patólogos y los biólogos moleculares están trabajando mucho a nivel de los laboratorios para poder dar ese diagnóstico genómico. Nosotros, los oncólogos o otros sanitarios, estamos trabajando, deberíamos de trabajar de forma paralela para que todos nuestros sistemas de información pudieran vincular estos datos genómicos más los otros datos que van a ser absolutamente necesarios. Claro. ¿Cómo estamos ahí? Sí. Y si hay alguien incluso de la sala que esté trabajando
en esto y quiere comentar algo. No, absoluto. Yo creo que es cierto. A ver, el concepto de medicina de precisión está, lo que tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Ahora mismo lo tenemos muy enfocado. Hay un driver y un fármaco para el driver, ¿no? Esto está muy bien, pero hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar la oncología lo más personalizada posible, ¿no? Claro, los datos genómicos, no solamente el driver, sino también tener toda la información genómica, esto a veces se puede diluir demasiado, ¿no? Si tenemos centros de información integrados de muchos centros, muchas áreas, e integramos todo este tipo de información, claro, es que no solamente es la genótica, la genómica, sino que hay una multitud de factores multivariantes que van a incidir claramente en que cuando sumas todo esto, pues hay mucha diferenciación en cuanto a la respuesta no solamente de la medicina, de los fármacos biológicos, sino también hasta de la propia inmunoterapia, ¿no? Hay muchos factores que si tuviéramos esa capacidad integrativa, y aquí es donde pues se tiene que aplicar el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Eso es una cosa absolutamente evidente. Tenemos que tener todo ese concepto para plantear hipótesis. No podemos avanzar si no tenemos esa capacidad de integración de toda la información y plantear una hipótesis. Y claro, sin eso, sí, imposible. Sí, no sé, bueno. Sí, claro, pero el problema de todo esto es que cómo recogemos esta información. Si tenemos problemas a nivel del screening de cáncer de pulmón, porque no tenemos la historia recogida del hábito tabáquico, muchas veces dentro de la historia, el tiempo de fumador, la carga tabáquica, cómo... si nosotros no tenemos la capacidad de escribir en la historia toda la exposición, todo el tema de la esposona, de los hábitos de vida, el tema psicológicos, que eso es algo básico, eso significaría ya no solo un cambio en la manera de trabajar, que me parece importantísimo, sino un paso también a lo que también se habló antes, el trabajo por procesos asistenciales, ¿no? Y con todo esto sí podemos recoger toda esta información y con todos estos datos ver la relación que hay entre la respuesta de determinados fármacos, aunque sean terapias dirigidas y mutaciones de driver, sin duda ninguna. Sí. Pero bueno, queda mucho camino por delante. No sé si queríais comentar vosotros, Fernando, no, Santiago. Yo, en relación a lo que decías de Andalucía, medicina de precisión, claro, me sorprende, ¿no? Bueno, me sorprende entre comillas, ¿no? Pero yo sé que Enrique de Álava y otros cuantos están precisamente trabajando mucho, ¿no?, en presentar un programa de medicina de precisión en Andalucía, y lo tenían ya bastante avanzado. Y había fondos también, incluso casi 12 millones para el tema de la patología digital en toda la comunidad. Y bueno, yo aquí lo único era insistir que había dos cosas que yo creo que es, también como comentaba antes Ramón, ¿no?, que es que financia tiene que mandar, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante, si se eligen los sitios, que es lo que creo que están eligiendo ahora en Andalucía, donde hacer al menos la NGS, que sean los únicos que reciban financiación en toda Andalucía para esos estudios. Entonces el resto tendrán que asumir poco a poco que tienen que derivarlo allí, ¿sabes? Al menos esto es lo que yo creo que también puede funcionar. Y esto va en paralelo con la gestión de los egos, ¿no?, que aquí no se ha hablado mucho, pero es muy importante. Para que esas cosas funcionen tenemos que comernos el ego y tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Sí. Unos y otros. Sí, por eso yo creo que recogiendo el guante que también decías tú antes, ¿no?, de lo de la comunicación y de esto de la gestión también de las personas, yo creo que una manera buena de avanzar es intentar ahora trabajar más en eso, ¿no?, y en protocolizar cómo recogemos la información, que probablemente no es tan difícil, ¿no? Yo creo que en otras áreas de la vida esto lo tenemos ya muy resuelto, ¿no? Tenemos un teléfono donde podemos pedir un Uber o comida en miles de sitios, y sin embargo en los hospitales o a veces en el entorno médico o biomédico estamos mucho más atrasados, ¿no? O sea que yo creo que quizá tenemos que focalizarnos más en eso, más que si hacemos NGS o si hacemos inteligencia artificial. Yo creo que probablemente quizá nos dé frutos a más corto plazo, ¿no? Pues vamos a dejar que alguien de fuera que nos haga de control de calidad en esto, porque a veces cuando estamos metidos en nuestra locura particular, a veces con más o menos desarrollo del ego, que es muy similar a la que tienen nuestros compañeros, pero desde fuera la industria, Enar, tú que además eres bioquímica y que has trabajado en el tema de la genética, y por lo tanto de la precisión, ¿cómo ves el desarrollo, lo que estamos haciendo con la medicina de precisión en España?
Sí, bueno, lo primero, buenos días. La verdad que un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hombre, yo creo que estamos hablando de tres grandes necesidades, ¿no?, alrededor de la medicina de precisión. Una sería probablemente la falta de un marco regulatorio común en el ámbito de la medicina de precisión, pues oye, para poder evaluar, implementar este tipo de estrategias. Por otra parte, está clara la heterogeneidad. Es algo que estamos todos de acuerdo. Y luego, por otra parte, la ausencia de una financiación específica, ¿no?, para esto. Entonces, como recomendaciones, ¿cómo lo vemos desde la parte un poco más privada? Yo creo que podríamos englobarlas, y muchas de ellas las hemos ido comentando, en dos grandes temas, ¿no? Uno podría ser, efectivamente, la mejora o la puesta en marcha de un marco regulatorio y una financiación que incluso pueda, pues, ser un poquito motor, ¿no?, tractor para pues la inversión, ¿no?, que atraiga inversión al país, talento también. Y, por otra parte, pues, la adopción de un modelo nacional organizativo que facilite de nuevo esa equidad, que mejore la calidad y que también, ¿por qué no?, pues mejore la eficiencia del uso de los recursos. En la primera parte, en la parte de mejora del marco regulatorio específico, bueno, podemos hablar de definir y establecer un marco regulatorio específico para la evaluación, implementación y también para la financiación de test de biomarcadores, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es un proceso que sea pues estandarizado y que también sea homogéneo. Y aquí hablo de nuevo de la incorporación de biomarcadores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. No solo a su incorporación, yo creo que también tenemos que pensar en la actualización, ¿no?, teniendo en cuenta y con un foco muy claro en la incorporación de tecnologías innovadoras. Y, por supuesto, técnicas como un NGS, por supuesto, también, ¿no? Y hablo de innovación porque nosotros al final somos una compañía farmacéutica, ¿no? En Janssen tenemos un foco muy claro en la innovación, en la investigación, y no solo para enfermedades, bueno, pues que son muy prevalentes o cuya incidencia es muy elevada, ¿no? También para enfermedades en las cuales, oye, pues la N de pacientes es mucho más pequeña, y ahí pues tenemos que seguir buscando soluciones adecuadas y por supuesto, pues siempre cerca del paciente, ¿no?, que es el centro. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con amivantamab, es un anticuerpo bioespecífico para cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutaciones de inserción en el exón 20 de GFR, y nos estamos encontrando que efectivamente pues, el acceso a ese test genético es muy heterogéneo. Y nosotros nos preguntamos si realmente, y no quiero meterme en la parte de acceso, pero si merece la pena, si tiene sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene luchar por ese acceso cuando el test no está disponible para que los profesionales sanitarios podáis tomar la mejor decisión terapéutica para el paciente, ¿no? Son cosas que nos preguntamos. Desde luego, el asegurar, ¿no?, un modelo de financiación que sea sostenible. Bueno, pues porque al final es una oportunidad, ¿no?, para aumentar la competitividad del ecosistema sanitario, incluso para mejorar el modelo productivo del país, ¿no? Y eso también daría para una sesión extra, pero yo creo que también es muy importante. Y luego, en la parte que he comentado de la adopción de un modelo nacional organizativo, aquí hay varias sugerencias, ¿no? Una podría ser la integración dentro de una red de centros nacionales de los planes regionales que ya existen. Es decir, ¿por qué no plantearnos, pues, oye, centros acreditados que reúnan requisitos específicos, oye, dentro de la reglamentación existente, pues para mejorar esa calidad, para mejorar esa interpretación de resultados, que sean económicos, coste eficientes, que mejoren tiempos asistenciales para los profesionales sanitarios, que mejoren esa eficiencia de los recursos disponibles, ¿no? Y aquí alguien comentaba antes el tema de la heterogeneidad entre comunidades autónomas. Creo que podría ser una solución que a lo mejor pudiera, ¿no?, ayudarnos, ¿no?, en ese sentido. O la creación de comités de asesoramiento molecular. También es verdad que el diagnóstico, en todo lo que tiene que ver con medicina de precisión, tiene que hacerlo personal cualificado, no solo para la detección, para la realización de test genéticos, sino para su interpretación también. Por lo tanto, la creación de comités multidisciplinares podría ser un tema muy interesante. Incluso, ¿por qué no?, plantearnos la atracción de talento de profesionales sanitarios con perfiles completamente diferentes, ¿no?, técnicos, con tecnologías completamente diferentes, por ejemplo, de análisis de datos, bioinformáticos, estadísticos, matemáticos. Toda la parte de preservación de datos, ¿no?, de protección de datos. Juristas que sean especialistas, ¿no?, en esa parte de protección de datos, o ciberseguridad, un tema también importante. Entonces, esa creación de comités multidisciplinares puede ser muy interesante, ¿no? La formación, de vuestra formación hay que seguir. Yo me pregunto si a nivel universitario la formación está cubriendo ahora mismo estos campos nuevos del conocimiento. Deberíamos de mejorar en este aspecto, ¿no? O fomentar los estudios en donde, bueno, pues toda esa parte de farmacogenómica pues se estudia en profundidad.
Desde luego, la involucración de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, creo que tiene un papel clave en toda esa parte de, oye, pues de diseñar esos planes, ¿no? y mirar al final la solución desde todos los ángulos, ¿no?, posibles. Eso es importante también. Y, cómo no, la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que no puedo evitar hacer este comentario. Yo creo que la pandemia fue un muy buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede ser un éxito, y la creación de este tipo de consorcios y aprovechar los conocimientos y las capacidades que tenemos unos y otros, sin importar si el ente es privado o público, es algo interesante también, y buscar esos modelos, ¿no?, de win-win. Comentáis antes el tema de muestras. Yo creo que plantearnos en la incorporación de infraestructuras en el Sistema Nacional de Salud, no solo en términos de recogida de información, que es muy importante, también recogida de muestras. Tenemos la Red Nacional de Biobancos, tenemos el Registro Nacional de Tumores. Oye, aprovechemos toda esa información también para investigar y para ser pioneros versus también otros países avanzar, ¿no? Y hacer un plan de evaluación. Esto, como siempre decimos nosotros en Janssen, lo que no medimos no podemos mejorarlo, hay que medir. Medir pues estas nuevas pues aplicaciones, las tácticas que se implementen y, oye, poner las medidas correctivas necesarias si fuera el caso. Yo creo que esta sería un poco nuestra visión. El problema de todo esto es que ¿quién paga? Aquí tenemos 17 sistemas autonómicos de salud. El pagador es la autonomía, no es el Estado. El Estado transfiere el dinero a las autonomías, obviamente, para hacer, pero quien paga al final es la autonomía. Y hay sensibilidades muy diferentes según cuál sea la comunidad autónoma. Y es un gran problema que tenemos en España, y a la hora, sobre todo, de transferir los modos de actuar o de trabajar en la Unión Europea hacia España. Y eso no va a cambiar. Pero realmente, Enar, has tocado varias cosas también, muchos puntos. De hecho, ha hecho ¿no? la estrategia, Muchos. escríbelo y ya está. No te puedo evitar, o Dios, mi oportunidad. Pero yo me he apuntado uno, centros acreditados. Y le paso la pregunta a nuestros dos patólogos. Centros, haya dicho que se hagan centros acreditados. ¿En España tenemos algún sistema de acreditación? Es fundamental. Yo también quería insistir en esto. Yo creo que una de las formas de seleccionar los centros y de exigir responsabilidades es que estén acreditados, ¿no? No solamente la ISO 9000, sino la acreditación 15000, que lo que hace, lo hace bien, ¿no? Y está validado. Y hay muy pocos centros acreditados en España. De hecho, volviendo un poco al modelo nuestro, ahora va a ser una exigencia, ¿no?, del CAD Salud, que los centros que hacemos en EGS y diagnóstico molecular se estén acreditados. Pero nuevamente es la comunidad autónoma la que decide, pero no hay una norma. Pero esto es un tampoco. tema que yo creo que es capital. Y Sí, de hecho ahora desde básico. la sociedad vamos a luchar por ello, y espero que conjuntamente con los oncólogos, para que en el Ministerio sea una norma estatal. Exacto. ¿No? Que esto es Esto es fundamental, ¿no? Y además yo creo que estamos en un momento que yo creo que la primera vez en la historia que las aprobaciones de fármacos y los descubrimientos y la tecnología va más rápida que la propia organización humana, ¿no? Con lo cual, al final, pues es paradójico que, por ejemplo, las normas ISO no se han adaptado a la velocidad que el sistema requiere, ¿no? Y entonces yo creo que en esa especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, tenemos que ser capaces de buscar puntos de encuentro y soluciones sensatas para asegurar esa calidad, ¿no? Decías tú, por ejemplo, la formación de estudiantes de medicina, ¿no? Esta mañana estaba dando yo una clase y tal, y es que los estudiantes de esto no tienen ni idea, no les exponemos a estas nuevas realidades, ¿no? O sea, que es verdad que conviene empezar también a pensar en esas perspectivas, ¿no? También, sí. Y recojo otra palabra, otro punto que ha sacado Enar también, que lo teníamos, que es el tema de los perfiles, ¿no? ¿Cómo integramos? Necesitamos otros perfiles no sanitarios, pero nuestras estructuras son muy rígidas y no podemos incorporar bioinformáticos. Bueno, no sé cuál es vuestra experiencia, pero es realmente muy complicado poder contratar estos perfiles en las estructuras actuales. A lo mejor en unidades de investigación sí, pero... En la red pública, este es otro de los objetivos que tengo planteados, precisamente que haya una norma estatal que permita contratar a no patólogos, no médicos en los servicios de diagnóstico, ¿no? Ahora también, no quiero siempre yo me ciño a lo que sé, en el entorno donde estoy. Ahora sí que se ha aprobado una norma en el CAD Salud que se puede contratar a no patólogos, no médicos, pero solamente biólogos o de la área biomédica. Por ejemplo, a químicos no podemos, ¿no? O a bioinformáticos o a físicos. Es decir, todo esto irá a más, pero sí, se está en ello. Hay que trabajar mucho en ello y sobre todo hacerlo a nivel estatal, ¿no? Intentar que sean normas
de cumplimiento en casi todas las regiones o comunidades, ¿no? Porque si no va a haber muchas diferencias cada vez más. Por eso ¿no? que la medicina de precisión es que tiene muchas aristas, Sí. ¿no? Entonces, Que aparte de la NGS sí. y todo esto, y luego otra cosa que también ha comentado Enar, que lo tenía aquí, también es el tema legal, ¿no? O sea, confidencialidad, soporte legal. ¿Qué haces cuando haces un análisis y haces un panel grande y tienes alteraciones que en este momento no tienen ningún papel, pero lo pueden tener en el futuro? ¿Cómo guardas esa información? ¿Dónde la guardas? ¿Quién la custodia? ¿No? O sea, que necesitamos una estrategia, ¿no? Que cubra todas estas, ¿no? Estos puntos. Sí, sí, absolutamente. Esto que dices tú es yo creo que una de las cosas que tenemos que ordenar cuanto antes, porque ya estamos haciendo miles de informes, generando una cantidad de datos tremenda, y yo creo que esto es una de las cosas planteadas más urgentes, ¿no? Junto con lo que comentaba Santiago, ¿no? Y tú también, ¿no? Del personal que necesitamos, que en este momento los sistemas son muy rígidos burocráticamente y no permiten contratar pues, simplemente biólogos moleculares o otra gente con otro tipo de expertise, y esto también yo creo que lo necesitamos. Probablemente es más importante las personas, que hemos empezado por la tecnología, Sí. si os fijáis, ¿no? Y realmente es mucho más importante los equipos humanos y la gente, ¿no? O sea, que quizá tenemos a lo mejor que parar un momento y primero ocuparnos de tener buenos equipos, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Y una vez que tengamos un buen equipo, probablemente todo lo demás a lo mejor es mucho más fácil, ¿no? Estamos Pero poniendo una los muebles casi antes que la casa, ¿no? Claro. Una vez más, lo más importante es la organización. Es decir, tenemos que tener claro, somos un sistema, somos una empresa mastodóntica que en su interior reúne sensibilidades de todos los tipos y calidades de todos los tipos. Hay gente súper puntera que hace las cosas. La media es muy buena, estoy seguro, pero sabéis que en la media hay unos extremos. Y en el día a día hay gente puntera que abre camino siempre. Hay gente que abre camino y gente que va más a rebufo, pero es responsabilidad de la organización. Lo primero, decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y en ese cómo lo tenemos que hacer va a cuestiones de tipo técnico, recursos humanos, recursos materiales y tal. O sea, que muchas veces simplemente tiene que salir de abajo, ¿no? O sea, debe salir de arriba. Una organización debe venir de arriba, pero cuando organización. Muchas veces la organización sale, incluso a veces sale de abajo, ¿no? Estoy hablando del personal, bioinformáticos, biólogos moleculares, evidentemente no entran dentro de la cartera de servicios, ¿no? De los sistemas públicos de salud. A veces tenemos que contratarlos con cargo al dinero de nuestras unidades de investigación, de nuestras fundaciones, y yo creo que esto, bueno, pues puede crear en un futuro unas necesidades, como pasó con los nutricionistas, ¿no? Y que ya están integrados, ya están dentro de la cartera de servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces el crear una necesidad, yo creo que es como están funcionando ahora y cómo están trabajando a nivel de nuestros gestores, vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que salir más de abajo arriba. O sea, los gestores, mal o bien, pero son los que son, y no esperamos mucho de ellos. La verdad es que yo tampoco espero nada de ellos, ¿no? Pero por eso yo creo que hay que organizarse nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, a nivel de la patología digital, fuimos los jefes de servicio los que nos reunimos, nos organizamos, propusimos el proyecto y conseguimos la financiación europea, ¿no? Y luego el gobierno de ahí nos apoyó 100%, ¿no? Pero fue una iniciativa de abajo arriba, y lo mismo que en la red de NGS en Cataluña. Es decir, que yo creo que, estoy contigo, que tiene que ser una iniciativa también que surja de nosotros, ¿eh? Y que haya buena compenetración. O sea, esto de los egos, de verdad, que es un problema muy, muy importante, ¿eh? En todas las comunidades supongo que pasa lo mismo, en las más grandes todavía más, pero es un tema que hay que gestionar bien los egos para que la cosa funcione, ¿eh? De todas maneras, yo creo que los egos se pueden gestionar bien si hay transparencia y consenso, ¿eh? Muchas veces también hay ese problema, ¿no? Sí. La gestión de las personas, ¿no? Es al final lo más difícil. Muy humano. Sí, yo quería sacar también, creo que no podemos acabar sin también hablar de los pacientes, ¿no? Del rol de los pacientes en cuanto al abordaje de la medicina de precisión. Si conocen de lo que estamos hablando, si conocen las implicaciones, si ellos sienten que puede participar. El otro día leía una frase que decía de un paciente conocedor que había entrado en un ensayo clínico con una mutación X y que lo habían mandado a un sitio X, ¿no? Y luego hizo un escrito, ¿no? Y decía, quizá
se ha exagerado el sesgo biomédico conmigo y nadie me ha preguntado sobre las expectativas o qué quiero yo, ¿no? O sea, ¿creéis que podemos caer en pensar este paciente tiene una mutación de KRAS G12C y ya olvidarnos de que ese paciente a lo mejor se muere el mes que viene y le buscamos un ensayo a 500 kilómetros? O sea, es una reflexión que creo que hay que poner encima a los pacientes, ¿no? Que tienen que estar informados, tienen que saber qué es la medicina de precisión. No sé si la población es tan consciente de lo que implica, porque piensan que a lo mejor ese tratamiento, porque tienes alteración, ya está, le va a curar, o las implicaciones que hay detrás, cuánta información ellos son capaces de darnos, ¿no? O sea, que la población sea consciente que de una forma podrían firmar. Hay países que firman un consentimiento informado en el momento del diagnóstico, cediendo todos sus datos ya clínicos o incluso estilos de vida para poder saber. ¿Cómo creéis que está la población en este sentido? Cualquiera. Yo creo que en estos momentos mal. Yo creo que cada vez hay una mayor demanda, no solo de información, de conocimientos, y que es cierto que deberíamos de educarlos mejor, y es un proceso que tenemos que hacer nosotros, desde nuestros servicios, pero que también tiene que hacer la administración. Y no hay educación a nivel de prevención primaria, muchas veces en secundaria. Imagínate pues en ese aspecto de lo que es la medicina de precisión, que es un proceso educativo básico en el que interviene la administración, tiene que intervenir los medios de comunicación, y que obviamente tiene que siempre contar con la colaboración de los especialistas en esto. Yo creo que el paciente tiene que ser el centro, estamos en un proceso de toma de decisiones compartida, en el que tenemos que tener en cuenta sus perspectivas vitales, sociales, laborales, familiares, de un montón de cosas, antes de tomar una decisión. Entonces, este conocimiento lo tienen que tener en su mano. Y después el tema de comentarios, de los ensayos clínicos, que comenté yo al principio, poniendo al paciente como centro. O sea, tenemos que dar la facilidad de ir, si él quiere, una vez que conozcamos pues, cuáles son sus alteraciones genómicas en un sitio determinado de España, pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que le rodea, todos los aspectos familiares, laborales, etcétera, ¿no? O sea, que a veces el crear centros de referencia, que yo estoy de acuerdo, para determinadas cosas tiene este problema, ¿no? Ahí tenemos que acercar, digamos, la oncología a nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que eso es importante, el trabajo. Sí, yo creo que, perdón, comentario, yo creo que una palabra solamente, que es la humanización, que es una cosa que a veces no solamente la perdemos de vista cuando estamos viendo todo lo que es la innovación y todo lo que es la tecnología, y al final pues la presión asistencial, perdemos mucho más tiempo en determinadas cosas muy tecnológicas, muy tecnicistas, y el tema de la humanización y el perder el tiempo con el paciente, explicar que el paciente exprese sus sentimientos y exprese toda su opinión, yo creo que eso lo perdemos muchas veces, y es una parte muy importante y que tenemos que no perderla de vista y dedicar el tiempo que tenemos que dedicar. Sí, no, yo creo que eso es fundamental, pero una vez que está hecho el diagnóstico correcto y está hecho el estudio molecular correcto, es decir, claro, en el seguimiento, ¿no? Sí, todo eso, claro. Eso está muy claro. No, hay una cosa que no hemos comentado, que son el tema de los CESURes, ¿no? Que supongo que en muchos hospitales de los que estamos aquí hay CESUR, que yo creo que es de la política estatal o intercomunitario que mejor funciona, ¿no? Que sí que hay financiación que viene ya del Ministerio de Sanidad, ¿no? Por ejemplo, en sarcomas, tumores infantiles y bastantes tipos de tumores, hay CESURes donde pueden venir de cualquier comunidad al hospital de referencia, y esto yo creo que está funcionando aceptablemente bien. Y sería una pequeña unidad de referencia que se supone cumple todos los requisitos para dar una respuesta adecuada, ¿sí o no? Sí, totalmente. Eso sí, todas las CESURes hay que potenciarlo porque es una cosa que funciona muy bien. Podría ser. Bueno, no le hemos pasado en el público a alguien. Hola, buenos días. Me llamo Charo Hierro y soy la presidenta de ASACO, la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico. Y respecto a lo que acabáis de comentar sobre los biomarcadores, pues no sabemos cosas sobre los biomarcadores. A mí me suena algo, pero bueno, porque yo estoy muy dedicada a la asociación, veo y asisto a muchos congresos y bueno, puedo saber
de qué va, pero a nivel general las pacientes no lo saben. Saben si tienen una mutación BRCA, que es pues, lo más normal en cáncer de ovario. Saben que para eso hay tratamientos que funcionan mejor, estando mutada que no estando mutada. Ahí hay una falta de información, porque realmente hay mujeres que a lo mejor no pueden entender de qué van estas, estas pruebas o estas investigaciones, pero muchas o la mayoría, si se les explica, sí que lo pueden entender. Si se les explica con unas palabras accesibles a los conocimientos que podemos tener cualquier persona que no esté relacionada con la medicina, con la farmacia, etcétera. Creo que eso es una asignatura pendiente, porque tampoco hay una referencia donde dirigirse, donde se explique de una manera básica, que tampoco hace falta dar información exhaustiva, pero bueno, sabemos que cada vez se analizan o genómicamente salen otro tipo de marcadores, otro tipo de biomarcadores. Es complicado de entender, pero es complicado de entender de una manera, de una manera profunda, pero de una manera genérica, pues no es complicado de entender. Y yo estoy encantada de que me hayan permitido estar hoy aquí en este foro, y sí echo de menos en las mesas una representación de pacientes, porque sí que podemos decir algunas cosas que dices, bueno, pues a lo mejor a los expertos se les pasan, ¿no? Porque no realmente, pues el haber vivido unas situaciones, una enfermedad, unas consultas, saber lo que necesitamos. La humanización es esencial en la medicina, por supuesto. El poder preguntar, no el colegueo, como decimos nosotras muchas veces, no es eso para nada, pero sí tener suficiente confianza en tu médico para poder preguntarle cualquier tipo de cosa que te esté preocupando, ¿no? A nivel de enfrentamiento a la enfermedad. Y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hablado anteriormente sobre centros expertos. Hacen falta, tiene que haber centros expertos. En estas enfermedades como son los cánceres ginecológicos, nosotras las pacientes estamos viendo cirugías que realmente no están hechas de una manera experta, que no es que no ayuden, es que empeoran el pronóstico de la enfermedad y con mucha frecuencia. O vemos como una paciente que es diagnosticada con cáncer de ovario en una determinada comunidad autónoma o en un hospital y la desahucian así directamente, se toma la molestia porque tiene suficiente fuerza o ayudada por la familia, etcétera, de ir a otro hospital a pedir una segunda opinión y estar operada con tratamiento, con buena calidad de vida y sin síntomas de enfermedad después de 3 años. Es decir, que hay cosas que sí que son muy importantes a nivel de dónde remitir a esas pacientes, y nosotras siempre pedimos pues eso, con toda amabilidad a los médicos que por favor que tengan la responsabilidad ética de, si no son expertos en cierta patología, enviar a esos pacientes o a esas pacientes, en este caso, pues a sus colegas que sí lo son. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Charo. Gracias. Doctor Camps. Quería aprovechar la intervención de la paciente para invitarle a usted, a toda su asociación y a todos ustedes a la reunión que hacemos el 22 de marzo en Madrid con los pacientes. Fenomenal. Yo creo que cerramos, ¿no? Bueno, sí, el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos, como decía la canción, y por lo tanto tenemos que cortar con esta interesante mesa. Yo, para acabar, 2 reflexiones. Una, creo que todos los que estamos aquí sentados, y creo que parte de los que estáis ahí, coincidimos en que lo más importante es poner en marcha un modelo, una estrategia de oncología de precisión en nuestro país. Eso es lo más importante, porque de ahí van a colgar todas las necesidades que no están cubiertas. Como reflexión también, que insistió varias veces Ramón y Cajal, precisamente hablar de que en esa estrategia es muy importante que tengamos un poco de altura de miras. A veces adolecemos de reflexionar que entre todos hacemos las cosas mejor que no cada uno por su lado.
Y por último, yo diría para acabar que en la oncología de precisión lo más importante es desentrañar el tumor, pero para tratar a un paciente, lo que hablaba Sergio antes, que a veces nos centramos demasiado en el tumor y no levantamos la mirada hacia el paciente. Y Charo, todos los que estamos aquí algún día vamos a estar allí también. Y por lo tanto tenemos que pensar siempre que las necesidades de los pacientes van a ser nuestras necesidades, sin ninguna duda. Yo creo que acabamos aquí. Sí, Muchas perfecto. gracias. Gracias. Y vamos con la siguiente mesa.